Una de las grandes preocupaciones de mucha gente hoy en día, gracias al auge de las redes sociales y los gurús del bienestar, es cuidar la salud. Acudir a especialistas médicos, cuidar la alimentación, el deporte o el ejercicio, las actividades espirituales o meditativas contra el estrés o los estados emocionales nocivos hacen parte de la agenda diaria de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando esos cuidados y la recurrencia a los consultorios médicos se vuelven excesivos y cuando existe esa angustia constante por el riesgo de enfermedad? ¿En qué momento podemos empezar a hablar de hipocondría y cómo conservar ese equilibrio del cuidado por la salud sin caer en exageraciones? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Perdón. Ay, ¿por qué no me deja prenderla? Es que a Anita le hace daño, ma. Ay, de verdad, Ana, qué pena, no sabía. Sí, señora. Lo que pasa es que el humo entra a los pulmones y eso hace mucho daño. Ah, ya. Bueno, ¿y qué les ofrezco? ¿Cafecito? ¿Gaseosa? ¿Juguito? ¿De qué es el jugo? ¿De mango? ¿De mora? Pero de cajita. Ah, no, solo agüita, por favor. Cafecito. Bueno. Un juguito. Qué pena. Disculpe, ¿el agua es filtrada? Pues sí, supongo que sí, es de la llave. Lo que pasa es que yo solo puedo tomar agua filtrada y el agua de la llave también hay que filtrarla, viene cargada de muchas bacterias. Pero no se preocupe, yo igual traje el agua de la botellita, de mi botella, entonces un vasito podría ser, gracias. Un vasito. Sí. Sí, ya se lo llevo. Aquí está. Muchas gracias. Sí, así aprovecho y me tomo las pastas, que no me las he tomado. ¿Y ese poco de pastas? Magnesio para mejorar el sistema inmunológico, omega 3 para reducir los triglicéridos y hierro para la anemia. Sí. ¿Y usted tan joven y sufriendo de eso, Ay, de anemia? ya. No, pues estoy preguntando, mi hijo. No, es para prevenir. Ah, Sí. Cami, vamos a terminar el proyecto, es que ya se me está haciendo tarde para irme a dormir. pero si son las 5. Lo que pasa es que si no me duermo temprano, luego me enfermo. Sí, las ojeras. Sí. ¿Vio? Gracias. Permiso. No, pasen. ¿Está en su casa? Bueno, señora, gracias. Es bueno cuidarse y tener hábitos saludables y estar como pendientes de nuestra salud, pero ¿será que en exceso también puede ser malo? Digamos que además todo el tema de las redes sociales y eso ha traído pues que también escuchemos especialistas por todas partes que nos hablen de este tema de salud todo el tiempo y eso pues también puede generar, digamos, que nos afectemos en nuestra salud mental, ¿no? Claro, eso afecta porque psicológicamente se va enfermando uno. Pero pues yo siento que sí es bueno cuidarse, pero pues ya decir, no, esto me va a enfermar, esto también me va a enfermar, esto de acá, es como que ya te estás limitando a cosas en las que aún ni siquiera tienes que hacerlo. O sea, puedes prevenirlo, pero si llegar al punto en el que prácticamente ya estás molestando a los demás con tus asuntos Con los mentales, miedos, sí, ¿no? con los miedos, es como que te entiendo que tengas miedos, pero pues no es necesario que también me metas miedo a mí. Claro, y además porque lo veíamos en el dramatizado, como muy exagerado y Sí. muy fuerte. Muy fuerte. O sea, agua Muy fuerte filtrada con es como... eso. Y el agua ya viene filtrada, ya viene limpia de la llave, de por sí. Sé que aquí en Colombia la gran parte de las ciudades ya tiene agua potable que uno puede tomar directamente de la llave y decir, no, me voy con mi agua embotellada porque me voy a enfermar con agua de la llave, es como... Como que entonces No, pero puede eso estar en también, ningún eso espacio. también no sé. Por ejemplo, en mi casa hay filtro, entonces uno se acostumbra y como que uno ya la llave le da como miedo tomarla, como un temor, como... Yo siento como que algo es como, así. lo que sucede es que yo siento que es un proceso muchísimo más largo, o sea, esos filtros normalmente se demoran muchísimo en sacar el agua porque todo ese proceso de a que la filtren, siento que es demasiado tiempo cuando uno puede simplemente abrir la llave y tomar. Porque hay filtros en tu casa. Porque nos gusta tener
tomar el agua del filtro. Como el cuidado. Sí, por cuidado. Nidia, ¿qué le ha pasado a usted en temas de salud? ¿Cómo va su salud? ¿Cómo se ha cuidado desde joven? Pues yo siempre me he cuidado, pero de todas maneras ha habido no sé, muchas veces dicen que es herencia, ¿no? Pero sí tengo muchos diagnósticos, demasiados diagnósticos. Hernia cervical comprometida la médula, la prótesis de rodillas, la osteoporosis me resultó ahora. Entonces todas esas cosas, pues, aunque uno se cuide, también las EPS, mucho problema con las EPS. Claro, ¿y cómo ha cuidado su salud? Pues tomando los medicamentos. No, pero antes, previo, durante su juventud, adolescencia, ¿ustedes cómo se cuidó? No, casi nunca no me cuidaba. ¿No iba al médico regularmente? Casi no iba al médico y todo, sí. ¿Y en qué etapa comienza a enfermarse, a tener estos inconvenientes? Después de los 50. Después de los 50 ya. Ay, la presión arterial también. Angie, ¿cómo te ha ido a ti con eso, con ese tema del cuidado de la salud? Pues decir que me cuido, francamente soy honesta, no me cuido. Por ejemplo, hace unos 5 años me atropelló una moto después de que intentaron robarme. Francamente ni siquiera he ido a mirar si de por sí tengo algún problema en la columna porque el golpe me lo dio en la columna, entonces no sé. Tenía que hacerme exámenes de aquí porque también mi cabeza rebotó contra el suelo. Pues la EPS, el seguro es donde tenía que llamar, nunca contestaron, así que llegó un punto en el que me aburrí y dejé de insistir. Sí, los inconvenientes. Entonces, de decir que voy al doctor, llevo como 2 años sin ir al médico, a medicina general, no me he ido a hacer chequeos. Y pues de comer bien tampoco, o sea, no es como que yo me cuide mucho, yo solo vivo el día. Sí, y Nidia, ese tema de los chequeos médicos y demás, ¿eran recurrentes antes o se han incrementado ahora? ¿Cómo ha sido No, ahora eso? se han incrementado. Y pues la verdad es que uno tiene los dolores, tiene estas, y muchas veces por los problemas de las EPS ahorita que las citas que no la dan, que no la hay, que hay que ir a la súper, que hay que hablar en una parte, hay que hablar en otra, entonces la verdad que también uno se va como quedando así. ¿Pero se preocupaba? ¿Usted siempre se preocupaba yo siempre por me su he salud? preocupado, sí, ¿Desde joven? desde joven. ¿Iba al médico en ese entonces? En joven iba, pero muy poco, muy poco. O sea, como porque que pues no tenía como todas esas dolencias, todas esas cosas. Los chequeos no eran tan regulares Ajá. tampoco. Angie, ¿te ha traído esto problemas, digamos, en el tema de la salud, consecuencias que tú veas ahora? Sí, de hecho yo sufro de anemia, tengo migraña, tengo gastritis, tengo, pues no sé, por ejemplo, yo soy de las que tiene a veces tantos dolores de cabeza que no me funciona migrañón, no me funcionan pastas para migrañas, así que llegué al punto en el que un día tomándome un Red Bull me di cuenta que me quita el dolor de cabeza. O sea, como que te automedicaste un poco. Pues lo hago cuando ya definitivamente nada me quiere quitar el dolor de cabeza, que yo digo vamos a ver si funciona y si funciona bien y si no pues ya me quedo con dolor de cabeza todo el día. Esos diagnósticos de todo el tema de la anemia y demás, ¿cómo te los hicieron? ¿Fuiste al médico? Sí, yo voy desde pequeña, desde pequeña yo siempre tuve anemia porque yo fui desnutrida. O sea, por temas, no sé muy bien, pero mi familia me dijo que yo era desnutrida, o sea, yo nunca estuve en el peso ideal y de hecho aún no estoy en mi peso ideal. Yo tengo que pesar por ahí entre 45 y 50 kilos y yo no peso ni 40. Y con todo ese panorama de tu salud, ¿por qué no asistes pues como que regularmente a esos chequeos? Digamos ¿Por qué que no vas al médico? Yo siento que en algunos casos es dependiendo de, digamos, que la pereza que tienen los demás, o algunos casos también es como que digamos que la manera emocional o psicológica en la que están. Pues no, yo lastimosamente soy una persona que tiene depresión, entonces digamos que la sola idea de salir yo siento que es un esfuerzo para mí, o sea, me da pereza salir, no quiero, no me siento con ganas, no me siento con energía. Y pues cuando voy con psicólogos es casi la misma situación, porque yo voy desde que tengo 6 años a psicólogos. Y no ha funcionado nada. Pues ¿O te ha es servido? que lo que sucede con el tiempo es que por lo general como que en la terapia familiar ayuda a que tu familia también cambie, no que solo tú estés cambiando. Entonces llegó un punto en el que yo simplemente ya me cansé. Como diciendo, pues si al final lo que pase, me voy a cuidar, me voy a mirar es cuando ya llegue. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos conversando. Nidia, ¿a qué especialistas visitas ahora? Voy al traumatólogo de columna, de rodilla,
La reumatóloga, urólogo, está pendiente de la cirugía también. Y no, Esos. ¿Cada cuánto son esos chequeos o esas citas? cada 3 meses. ¿Cómo son esos antecedentes familiares en tu familia? Digamos que No, pues también mi padecían papá enfermedades. Mi papá y mi mamá fueron muy enfermos, sufrieron bastante. Mi mamá sufrió también lo que tengo yo, lo de los huesos, Ajá. todas esas dolencias. El cáncer de piel también soy operada. Ajá. O sea que en tu familia también se veía mucho este tema de la salud. Sí, bastante. Angie, ¿en tu caso? Pues mi historial familiar depende. ¿Cuál te interesa? ¿El psicológico o el de salud en general? El de salud en general. Pues el de salud en general, digamos que de parte de mi abuela paterna, que fue la que me crió, creo que ella en este momento también tiene osteoporosis. De hecho, ella tiene la columna desviada y no se le pueden hacer masajes ni tratamientos por lo mismo de la osteoporosis. Creo que en este momento lo que tiene es como Alzheimer o Parkinson, o sea, mi abuela ya tiene demencia senil, en este momento ya no me recuerda. Lo único que recuerda es al último nieto que ella ayudó a cuidar, que es a mi primo más pequeño, eso es lo último que ella recuerda. Ya. O sea, ese sería como que el historial clínico de mi familia en lo que se refiere a eso. ¿Tú con quién vives? Pues yo pasé mucho tiempo viviendo con mi abuela. Cuando mi abuela ya empezó a enfermarse, nos fuimos con una tía. Después tuve problemas con esa tía, me fui de ahí y ya después pasé mucho tiempo viviendo sola. O sea, ya van más de 5 años que yo voy viviendo sola. Nidia, ¿y tú? Con mi esposo. ¿Y cómo te va con tu esposo, con ese tema de la salud también con él? También muy enfermo. Tiene un problema de bronquios. Y pues no sé, estaba en la clínica y una bacteria y no se la pudieron combatir, no la supieron combatir con medicamento fuerte. Sí. Y entonces él sufre de bronquiectasias pulmonar. E incluso el 19 de septiembre entró a la Invanaco, porque pues yo con mis peleas que lucho con las vedurías, lo llevo a Invanaco y que Salud Total aceptó de que fuera por lo que a él lo han atendido muy mal. Y pues sí, ahí luchando con él, cuidándolo. Claro, o sea que ustedes están cargados pues como de medicamentos. Eso, no, pues medicamentos, uno ya tomó la pasta, el otro ya tomó la pasta. ¿Y hace cuánto Sí. están juntos? 40 años. Mucho tiempo, qué envidia. Ojalá no encontrar una relación que durara más de 2 años ahorita. Además que se cuidan Se cuidan mutuamente, ¿no? juntos. Es muy lindo. Eso, sí. Angie, ¿qué has pensado de este tema de tu salud? ¿En algún momento has dicho, ay, tengo que ir al médico, tengo que hacer algo? ¿O cómo ha sido eso? Pues sí, de hecho lo he pensado mucho, pero como te comento es un proceso como decir... Como de tomar la decisión. Como de tomar la decisión y prepararte mentalmente, porque pues en mi caso yo soy de las que tiene que estar pensando durante 4 horas, tengo que hacerlo para después dejas 4 horas y pararme a hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste algún chequeo? Como hace 2 años. Hace 2 años. ¿Y alguna, pues digamos, sobre todo tú, Angie, que tal vez estás un poco más ligada al tema de redes sociales y todo lo que tiene que ver con influenciadores, ¿sigues médicos que aparecen en las redes? Sí, por TikTok de vez en cuando sigo algunos, pero lastimosamente más que el tema de la salud sigo son los chismes que cuentan. Los especialistas. Sí, los chismes, En general. Sí. ¿Qué médicos sigues? ¿O de qué temas? Pues de la salud te interesan. Pues sigo a unos que son mexicanos, sigo a alguno que otro que es como colombiano, creo que hay uno que siempre cuenta chismes de emergencias, que yo lo sigo también, no recuerdo bien cómo se llama en este momento, pero creo que... Pero sí, ese es el tema. O sea, son temas no tan enfocados en la salud tampoco. No. O sea, yo de la salud, o sea, me sé lo que más o menos te comentan, lo que más o menos uno sabe en general, pero no busco muy a fondo, sinceramente. Nidia, tal vez sientes, después de que te han diagnosticado todas esas enfermedades, que se ha aumentado tu angustia en cuanto a este tema de la salud. Se estresa uno mucho, bastante. Hay raticos que me da mucho estrés, bastante. Claro. Sobre todo porque... porque pues viendo uno que tiene las enfermedades, que necesita hacerse las cosas y muchas veces pues no las consigue, entonces se siente uno como muy amarrado, como que no puede hacer las cosas porque no las consigue con la EPS, más que todo el problema. Claro, y también tal vez que aparezcan nuevas dolencias. Sí, es que van apareciendo nuevas dolencias. Claro, esa angustia. Comienza que no, que ya me duele el cerebro, que me hace ese dolor como en el pecho, como
ese desespero. ¿Y no siente que tal vez esa angustia le genere más enfermedades? Claro, pues es que eso le va dando uno más enfermedades. Claro. Angie, ¿cuándo has decidido o cuándo vas a decidir ir al médico? Por lo general voy cuando ya me siento muy mal, o sea, han habido ocasiones en las que yo estuve aproximadamente 3 semanas con dolor de cabeza, una migraña que no se quitaba absolutamente con nada, tomaba acetaminofén, tomaba fencafén. De hecho, yo me llegaba a tomar como casi 3, 4 fencafén diarios, a pesar de que no es absolutamente nada recomendado, de la desesperación del dolor de cabeza que tenía, porque no se me quitaba absolutamente nada. Ya después fui a urgencias, en urgencias sí me aplicaron unas inyecciones, pero pues con la demora en atenderme y sacarme, pues salí con dolor de cabeza del estrés. Claro, como que no ha sido muy efectiva la atención. Y pues resulta que esas 3 semanas literal fue en mi casa, acostada, con luces apagadas, comiendo lo que podía comer, pero me la pasé sin trabajar esas 3 semanas solo por la migraña. Claro, ¿qué te dicen las personas cercanas? Pues me mantienen regañando por la misma situación de que no me cuido, y me dicen, mami, es que usted siempre va al médico cuando ya se va a morir, y yo, pues sí. Sí, como que ya estás en los extremos, pues, de alguna dolencia. Sí, cuando ya directamente no aguanto más el dolor, ya directamente voy para allá. Y yo sé que es pésimo, pero pues... Nidia, ¿tú tienes hijos? Tengo una hija, ella es profesional, es licenciada en Historia de la Universidad del Valle, pero hace 10 años está en Chile. Ya. Y entonces, pues, como si no tuviera a nadie, ella, pues, lo que ella hablaba ahora me acordaba de ella, de 2 gatos que tiene, y esos son los hijos de ella, esa es la adoración, y resultó que ahora tiene uno que está con cáncer y está corriendo que porque lo tienen que operar, que porque tiene tal cosa, tiene que hacer esto, pero pues igual uno sabe que los hijos uno los tiene y ya queda uno solo. ¿Qué te dice ella del tema de tu salud, Nidia? Está muy preocupada porque pues ella quisiera venirse, pero pues ahorita no puede, ya dice que por ahí en enero ahí sí viene. ¿Y qué recomendaciones te hace? Pues que me cuide, que vaya al médico, que insista, que haga las cosas, pero pues si uno a rato se desespera que la verdad es que me da más dolencias. ¿Y hay familia cercana, además de ella? No, uno tiene familia, pero ahora la que las necesita es como si no tuviera nadie. ¿Y familia tal vez cercana de tu esposo? Es lo mismo, porque lo mismo pasa con él. Él me cuida a mí, yo lo cuido a él y ahí es que estamos. ¿En qué momento comienzan a originarse todas estas dolencias? ¿Cómo fue eso? Pues más que todo, yo digo que fue como después de que dejamos de trabajar, porque nosotros teníamos un estanco y pues uno como que se ocupaba mucho y se entretenía, entonces ya después de eso ya comenzó uno que a sentirse como más enfermo, que ya que le duele esto, que le duele esto, que le duele esto. Entonces ahí es como que ya cuando se despierta más las dolencias. Cuando dejan ustedes de trabajar. Sí, es eso. decir, cuando comienzan a quedarse en la casa. Como estar quietos ahí en la casa, eso. Tal vez ese tema les afectó, como después de tanto sí, tiempo de estar eso, estar ocupado. Lo añoran volver, hay personas a las que les gusta trabajar y a ustedes les gusta trabajar. Sí, entonces. pero no podemos, ya no podemos porque ya estamos muy enfermos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué dejan de trabajar? Precisamente por lo de mi esposo, por lo que él sufre de esa bronquiectasia pulmonar y ahorita le dio una bronconeumonía fuertísima, casi se muere. Eso desde que llegué con él a Imbanaco, inmediatamente le pusieron la pipa de oxígeno al lado. Yo estaba toda aterrada, toda preocupada. Y entonces pues estábamos pensando en que trabajar otra vez, pero no, pues ya no, ya tenemos que ir luchando ahí. Como él dice, a vivir el día y con las dolencias. Pero bueno, al menos se están acompañando. Vamos a conocer otra historia en el podcast de Manuela y ya regresamos. La sociedad nos ha vendido la imagen de la madre perfecta, siempre sonriente y con la energía infinita. Pero ¿qué pasa cuando la realidad supera la ficción? En este capítulo tendremos una conversación interesantísima alrededor del autocuidado en la maternidad. Bienvenida. Mi nombre es Mónica Ramírez, soy asesora de sueño infantil y mamá de 2 lindos bebés. ¿Cómo crees que esta idea que la sociedad nos ha vendido afecta la salud mental y física de la madre? Claro que sí, Manu. Pues hoy en día tenemos acceso a mucha información, ¿sí? Y nos han vendido la figura de una mamá completamente perfecta, donde no puede cansarse, donde la mamá debe de ser abnegada, debe de estar supremamente entregada, donde mamá
la figura física es estar ojerosa, es estar cansada, letárgica, porque la entrega a sus hijos debe de ser plena, pero en realidad lo que buscamos es al contrario, el bienestar del cuidador para que este cuidado al bebé sea de una mejor forma y mamá pueda disfrutar su maternidad y encontrar ese vínculo adecuado para la conexión con sus bebés. ¿Cómo fue tu experiencia maternando? Listo, Manu, mira, yo quedé embarazada por sorpresa, yo estaba trabajando en una entidad financiera y mi enfoque eran los números. Una vez llega mi bebé, Antonia, nace y yo me dejo guiar por todas estas estigmas sociales, entonces decidí que una vez naciera mi hija, la tenía que llevar a dormir a mi lado porque durmiendo junto con ella se iba a fomentar como esa energía, ese vínculo, pero no me di cuenta que habían algunas normas o algunas reglas de cuidado y de seguridad en el sueño infantil. Así que puse a mi hija a dormir a mi lado, pegué mi cama contra la pared y en ese momento no me di cuenta que había quedado un pequeño espacio entre pared y colchón. Después de esas largas noches de lactar a mi bebé, la dejo a mi lado. En ese momento yo me quedo dormida profunda, pues porque ese cansancio tan pesado que sentimos ese primer mes donde establecemos la lactancia, pues Antonia se me va por ese huequito y queda atrapada entre pared y colchón de su cabecita. Nosotros solamente nos damos cuenta cuando ella empieza a quejarse, pues nos levantamos, yo tomo a mi bebé, eso sí, nos levantamos a los gritos, tomo a mi bebé de su cuerpito y mi esposo tira a la cama y en ese momento pues la abrazo y me quedo supremamente nerviosa y dije no más. O sea, no más, esto no puede ser así, yo tengo que instruirme, tengo que capacitarme de verdad cuál es esa propuesta saludable para que mi bebé crezca saludablemente. Y a partir de ese momento pues decidí investigar, capacitarme y formarme como asesora de sueño infantil. Entonces podemos hacer un balance aquí de que en tu primera experiencia como mamá te llenaste de información a través de redes sociales, a través de, digamos, puentes que encontramos como una solución de información. ¿Crees que eso fue algo peligroso? Sí, es muy peligroso dejarnos llevar por la información, ¿sí? O por personas que vemos o que idealizamos en las redes sociales, como la influencer que recientemente es mamá, ¿sí? O por las personas que no tienen ese conocimiento, porque nosotros nos basamos desde la ciencia, desde ese desarrollo neuronal del bebé para poder atender sus necesidades primarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica. Ay, muchas gracias a ti, Manu, gracias por la oportunidad. Y bueno, que esta experiencia también sirva de ejemplo para otras mamitas que quieren, ¿sí?, disfrutarse esa maternidad y estar presente para sus hijos. Así que vale la pena mirar hacia nosotras y también ponernos de primeras. Ustedes y yo nos vemos más adelante en otro episodio de Familia Sin Filtro. Chao. ¿En algún momento, Angie, tal vez has sentido angustia por tu estado de salud? Sí, muchas veces. ¿Y eso no te ha impulsado aún como a tomar la decisión? Lo que pasa conmigo es, no sé, yo soy de las que llega un momento en el que de tanto estrés que mantengo, llega un punto en el que digo no me quiero estresar y pues que pase lo que pase, o sea, si me muero bien y si no, pues también. Ajá. Rafael, como psiquiatra, hablemos de todo ese tema de la salud y de esa angustia, principalmente la angustia que hay por los temas de la salud en la actualidad. Bueno, es complicado porque definitivamente pues la modernidad ha hecho que aparezcan nuevas enfermedades o que enfermedades que veníamos conociendo desde hace muchísimo tiempo pues se han vuelto como más relevantes, incluso muchas enfermedades que también ya conocíamos han ido cambiando su forma de presentación. Entonces, desafortunadamente, si juntamos eso con la cantidad de información que llega todos los días, usualmente de forma trágica, generando como pánico y desinformación a las personas, pues a los médicos también, entre comillas, se nos va volviendo un problema, porque a veces tenemos no solamente que lidiar con la enfermedad, sino con toda la manifestación emocional a veces que hay alrededor de la enfermedad, y eso es supremamente complicado. Que las personas cada día nos preocupamos más por la salud, por supuesto que sí, la vida nos exige muchísimo que estemos al 100% todos los días, entonces obviamente la exigencia de la salud es mayor y la preocupación por la ausencia de la salud también es muchísimo mayor. ¿En qué casos se da esto? ¿Cuándo se traspasa además ese límite de lo bueno que es preocuparse, pero tampoco tanto? A ver, siempre en las charlas y en las conferencias que yo doy, siempre hay una línea
que es la funcionalidad, Caterine. Siempre la funcionalidad es la frontera pues, que nos permite hasta dónde lo permitimos y hasta dónde no, y eso aplica para cualquier cosa. Doctor, yo duermo 5 horas. ¿Y esas 5 horas cómo son? Bien, no, yo me levanto después de mis 5 horas, perfecto. Doctor, yo duermo 8 horas, pero siento que al otro día estoy destrozado. ¿Qué significa eso? Que la funcionalidad se está afectando. Con el tema de la preocupación por la salud pasa exactamente lo mismo. O sea, es sano, y suena un poquito redundante, es sano preocuparse por la salud, pero ya cuando mi preocupación por la salud ya no me permite a mí tener una vida que llamamos, o que pudiéramos llamar normal, ahí en ese momento ya estamos hablando como que el comportamiento o la preocupación por la salud ya está como cruzando esa línea de lo funcional a lo que pudiéramos llamar yo patológico, o pues como se conoce coloquialmente como yo una preocupación enfermiza por la salud. ¿Y qué tanto nos podemos ver afectados si tenemos esa preocupación enfermiza? A ver, depende mucho como de los síntomas que estén asociados. O sea, en enfermedad mental hablamos de 3 tipos de síntomas: depresión, ansiedad y psicosis. Hasta el punto que puede afectar en el sentido que la persona empieza a desarrollar síntomas ya de excesiva tristeza o de excesiva preocupación, o incluso ya en casos más graves, cuando ya la persona, el juicio de la realidad se altera completamente, ahí ya podemos estar hablando pues como que ya esa preocupación por la salud ya ha cruzado como un límite en el que la persona definitivamente no va a poder seguir funcionando, ya tiene que buscar una alternativa de tratamiento diferente, la mayoría de las veces con psiquiatría. La preocupación siempre va a estar allí, como le decía ahora, Caterine, pero es en el momento en que ya mi funcionamiento emocional se empieza a afectar, es en el momento en que hay que decir, vea, aquí ya toca consultar otro tipo de médico, pues que usualmente, como ya lo digo, pues somos los psiquiatras. Claro, puede ser que haya tal vez dolencias que uno pues sienta y que no existan. Es muy importante entender eso, Caterine, porque a veces las personas consultan muchas veces por síntomas físicos, y los síntomas físicos a veces a los médicos no nos cuadran, ¿sí? Entonces como que doctor, es que mire que es que a mí me duele el pelo, pero entonces cuando me muevo me duele el codo, y entonces cuando me duele el codo me duele la punta del dedo gordo, uno dice, venga, no hay un nervio que conecte todo eso. Entonces, pero no hay manera. Pero no, y yo les estoy hablando en serio que casos que son reales. Entonces, desafortunadamente, nosotros los médicos, y yo tengo que hacer autocrítica con respecto a mis colegas y a mi gremio, es que a veces no les sabemos explicar las cosas a las personas. Entonces yo le digo a la señora, no, mi señora, de pronto el problema suyo o la situación suya es de origen mental. Cuando dicen que es de origen mental, ¿qué es lo primero que la gente piensa? No, es que se lo está inventando. Resulta que la mente, que es el órgano del cerebro encargado de todo el procesamiento emocional, pues se llama así mente. Entonces, cuando a la persona le dicen, no, mira, es que eso de pronto está en su mente, no es que se lo estoy inventando, es que es posible que la afectación emocional sea a tal punto que sea de origen mental, y esa afectación mental, una depresión, una ansiedad o incluso una psicosis, puede estar llegando a tener síntomas físicos. El papá de todos los psicoanalistas, pues, o al menos de la escuela psicoanalítica en la que yo me he formado, que es Freud, Sigmund Freud, decía que cuando la mente calla, el cuerpo habla. Entonces uno a veces como que esos síntomas depresivos están ahí como engavetados, como escondidos, o uno haciéndole la negación, y entonces cuando aparece el famoso dolor del pelo, del codo y el dedo gordo. Entonces sí, muchas veces hay síntomas emocionales o afectaciones emocionales de las que o no somos conscientes o preferimos, o las vemos de frente, pero preferimos como mirar para otro lado, así como de reojo. Preferimos no confrontarlas directamente. Exactamente, preferimos a veces no confrontarlas, y resulta que físicamente empiezan a hablar. Entonces empiezan estas gastritis, estas dolencias físicas, osteomusculares de todo tipo. Y resulta que las personas se molestan cuando le dicen, no, es que eso está en su mente. ¿Cómo así? Yo no me estoy inventando nada. No, en su mente quiere decir que hay una afectación emocional que posiblemente explique mucho lo que a usted le está pasando. ¿Te sientes un poco identificada, Angie, con este tema? Sí, yo, como te comenté, soy una persona que tiene depresión y tiene ansiedad, entonces yo sé perfectamente que es muy probable que el hecho de que yo no cuide mi salud realmente tiene mucho que ver con mi manera emocional en la que yo mantengo. Claro, es que eso quería saber, porque Angie nos comentaba todo el tema de la depresión y demás, entonces que aparecen síntomas físicos como la anemia, como todo el tema de los dolores de cabeza, todo esto puede estar relacionado. Sí, claro que sí. Mire, ahí, desde que el cuerpo se forma, yo esa charla yo la hago varias veces pues en congresos, y es que cuando el cuerpo se está formando, el mismo grupo de células coge 3 caminos: cerebro, piel e intestinos. Entonces hay muchos síntomas físicos digestivos que son secundarios a cuadros ansiosos o cuadros depresivos: estreñimiento, intestino irritable, distensión abdominal, reflujo, gas, bueno, en fin, todo el libro de medicina. En la piel exactamente lo mismo. A veces tenemos afecciones en piel que son inexplicables y que aparecen, y los pacientes le dicen a uno, no, doctor, es que me aparece esta roncha cuando estoy estresado o estresada. Y resulta que hay una afectación emocional que puede estar explicando eso.
el intestino es el que absorbe todos los nutrientes, absolutamente todos. Si yo emocionalmente no estoy bien y eso se ve reflejado en mi funcionamiento digestivo, déficit de hierro, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, y esos que son causas de anemia, Caterina. Claro. Entonces, sí, de una u otra forma, hay ciertos síntomas emocionales o ciertas afectaciones emocionales que claramente tienen una afectación física, y eso tenemos que determinarlo y tratarlo. Nidia, ¿sientes tal vez que en algún momento de tu vida, por ejemplo, cuando pasa esto del trabajo, esa situación emocional puede haberse visto reflejada en el tema físico? Sí, claro. Sí, porque pues llega momentos de que uno se desespera, entonces pues sí, físicamente se desespera uno. Y eso puede estar causando como... Eso es lo que causa las dolencias. Claro. Que le duele una cosa, que le duele otra, que le duele otra. ¿Por qué se genera este tema de cuidar en exceso la salud? ¿Por qué algunas personas están más expuestas a esto? A ver, el sistema emocional tiene dos componentes, ¿sí? Un componente que es el componente psicológico y otro el componente biológico o bioquímico, ¿sí? Que son todas las sustancias pues, que están dentro del cerebro y que se encargan de mantenernos tranquilos. Esa parte, Caterina, es más como esa parte psicológica, o sea, todo ese temperamento, todo ese carácter pues, que es el que de una u otra forma venimos formando a través de nuestro modelo de crianza, es el que de una u otra forma nos entrena a lo largo de la vida como para tener la respuesta emocional frente a las situaciones del día a día. Entonces, hay personas que le tienen muchísimo terror a la salud, a enfermarse, pero hay personas que le tienen miedo a las alturas. Posiblemente en algún momento de su modelo de crianza o de su crecimiento y de su desarrollo emocional, las herramientas, digamos, para enfrentar la enfermedad, pues no fueron las adecuadas. No digamos que fueron ni buenas ni malas, porque aquí pues no se trata pues de que cada uno le ponga pues como la tarea de juzgar a los papás pues como si fuéramos un tribunal de inquisición, ni muchísimo menos, pero de una u otra forma es nuestro modelo de crianza el que nos permite a nosotros entregarnos las herramientas emocionales para que cuando vengan esos miedos yo tener la capacidad de enfrentarlos. ¿Que por dónde es la cosa, Caterina? Más o menos como que por ahí, la pista es que es por allí, más o menos. Pero obviamente pues es individual para la señora, para usted, para ella y para mí, para todos es totalmente diferente. ¿Qué tan cierto es que si yo le tengo terror a enfermarme, pues voy a estar más propenso a enfermarme? Pues, ¿Esto es real o digamos que no de forma, Caterina, no de forma tan literal, pero sí. Ajá. Y la razón es la siguiente: cuando hay un estado de estrés o cuando hay un estado de ansiedad que es permanente, se libera una sustancia que se llama adrenalina. Y la adrenalina, cuando se libera en cantidades que no son manejables por el cuerpo, la parte del cuerpo que se encarga de producir los glóbulos blancos, que es la médula ósea, deja de funcionar adecuadamente. Entonces se producen menos glóbulos blancos, se producen células de defensa de muy mala calidad y pues ahí es cuando vienen las enfermedades. Entonces, o sea, no es tan mágico. No es tan así como que uno atrae lo que piensa. Exactamente. Atraerlo, sino es más bien, entre más te estés estresando, pues más te vas a enfermar, es lo evidente. Algo Solamente así, que la sí. gente piensa como, no, es que estás exagerando, entonces te vas a enfermar. No, simplemente no te sobreestreses porque va a ser peor. Lo que dice Rafael, no es tan mágico que una Sí, vez dice, exactamente, o sea, ay, usted le pasó porque lo atrajo. Exactamente, no, pero sí, digamos que sí hay razones reales. No, pero entonces, ¿por qué a mí me duele el cuello? Pues porque cuando se libera adrenalina, la adrenalina es una hormona de defensa, ¿y qué hace con los músculos? Los tensiona, y el músculo tiene una capa por encima que es la fascia, y cuando esa fascia se tensiona, pues a mí me tocan y yo siento como si me estuvieran quemando. Esa es la razón. Entonces, vuelvo y le digo, o sea, parece como explicaciones que pueden sonar, y lo digo con mucho respeto para las personas que lo piensan así, pareciera como una explicación mágica, pero no es una explicación total, absolutamente científica. ¿En este tema puede haber antecedentes familiares? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Como lo mencionaba ahora, o sea, el tema del temperamento es lo que cargamos nosotros emocionalmente, que a veces pensamos como que eso, y nuevamente lo digo de forma respetuosa, o sea, como que también parece algo mágico. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero por allá de pronto mi papá me decía, hola, vos tenés un gesto igualito a mi abuelo. Yo nunca conocí a ese señor, pero eso finalmente viene de una u otra forma en mi estructura genética a través de mi temperamento. Entonces todo eso se hereda, no sé, la forma como mi mamá enfrentaba las enfermedades ella. Entonces si mi mamá... Pues, un saludo para ella, ¿sí? que ella de pronto cuando le daba una gripa o algo, mi mamá se tiraba en la cama, pues es demasiado posible que mi aprendizaje emocional frente a la enfermedad sea muy parecido al de ella. Entonces es heredable desde el punto de vista genético y también es heredable desde el punto de vista conductual. Nidia, ¿tus padres en algún momento como que te inculcaron todo ese tema del cuidado de la salud? No, ¿dónde? ¿O fue lo que viste mientras crecías? Mientras crecía, sí, eso lo va viviendo uno, pero que ellos hablen de eso, le hablen a uno, no.
¿Contigo, Angie? Pues fue más o menos, o sea, ellas más o menos me decían qué es lo que tenía que comer bien, que tenía que hacer esto, pero pues no fue como que yo fuera una niña obediente y de hacer mucho caso. Aparte, mi abuela era más bien del tipo que se preocupaba por lo que tenía alrededor, pero no tanto por ella. Entonces, digamos que en cierto modo agarré esas costumbres como de no cuidar muy bien mi salud y más como enfocarme en lo que necesito ahora que como me estoy sintiendo ya. Claro, es ese aprendizaje que se da desde la crianza. Exactamente, o sea, ¿de qué se trata todo esto? O sea, o el modelo como de aprendizaje pues, de herramientas emocionales, es el aquí y el ahora. O sea, es difícil entenderlo, inclusive pues eso pareciera como que es una receta pues, de cocina que uno tiene que transcribir ya en el sentido que no preocuparse excesivamente por el futuro, pues eso lo dice uno porque entre comillas pues cree uno tener como una estructura emocional funcional, pero cuando una persona no tiene una estructura emocional funcional, pues permitirse no preocuparse por el futuro, eso es muy, muy, muy complicado. Yo siempre, y creo que en alguna conversación que teníamos, yo le decía que no hay palabra más inútil en la vida que cálmese o tranquilícese, eso no sirve para nada, eso no sirve para nada. Entonces como que yo vea como las preocupaciones en el futuro y llega, me voy a tranquilizar, eso es imposible, o sea, uno posiblemente... Es que más quisiera uno desde el que cuerpo físico uno dice, no, sí, ya como que se calmó, pero la mente sigue andando y eso es muy difícil de contener. Cuando es al contrario, porque no hemos hecho sino que hablar que la preocupación excesiva de la salud, pero cuando es al contrario, que es por ejemplo el caso de Angie, al contrario que no va a chequeos regulares, que pese a que le dan muchos dolores de cabeza se automedica y evita ir al médico. Ahí hay un tema que era el que yo de pronto mencionaba ahora, que es un tema de personalidad, o sea, la estructura de personalidad de una u otra forma, pues nos condiciona para ciertos comportamientos y nos condiciona para ciertas respuestas emocionales. Sí, yo no quiero pues obviamente ser irrespetuoso con ella, pero sí evidentemente cuando yo la escucho yo sigo, bueno, aquí hay unos elementos de personalidad que vale la pena trabajar y vale la pena empezar a manejarlos, pues porque finalmente el principal responsable de uno mismo es uno mismo, o sea, uno sí, nadie más. Exactamente, entonces digamos como que en la medida en que yo decía, bueno, yo tengo que ponerle un límite a esto y yo para ponerle un límite a este sufrimiento, pues en el caso mío, pues como psiquiatra, pues yo tengo que consultar qué hago con este sufrimiento emocional, o sea, yo ya tengo que un momento en el que yo parar este sufrimiento y decir, hasta aquí lo llevo. Sí, o sea, así hayan pasado muchas cosas en el pasado, pero pues yo no me puedo volver al pasado a solucionar lo que pasó. Yo tengo que ubicarme en el presente y en el presente solucionar, digamos, todos esos conflictos o todas esas situaciones que tuve en el pasado. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya seguimos hablando. Hola, mi nombre es Carol Juliana, estudio medicina y me gusta mucho hacer deporte. Hola, mi nombre es Nicole Balcázar, estudio finanzas y negocios internacionales y me gusta mucho escuchar música. Mi nombre es Gloria Varela, estudio licenciatura en educación infantil y a mí me gusta leer. Chicas, ¿ustedes creen que con este auge de redes sociales la cuestión de la salud se ha vuelto una presión por los arquetipos que vemos, por la gente que seguimos? Yo creería que sí, dado que a veces mucho nos comparamos un poco con las demás personas, cómo está el estilo de vida, qué deporte hacen y todo, pero también llegamos al peligro de que haya mucha desinformación frente a la parte, digamos, de salud. ¿De qué manera crees que eso puede afectar nuestra salud mental, estarnos constantemente comparando con los hábitos, con todo lo que hacen estos personajes influencers, por ejemplo? Eso tiende a veces a que incluso los jóvenes, los niños o las personas adultas quieran verse como aquellas personas y esto hace también que puedan optar por hacer cosas que no son buenas para el organismo, no son buenas para el cuerpo humano. En cuanto a salud mental, que los jóvenes puedan llegar a sufrir de dismorfia corporal, o sea, sabemos que es un trastorno mental en donde se obsesionan tanto por la salud que cualquier mínima cosa ellos sienten que es una imperfección grandísima, a veces son cosas imperceptibles y los jóvenes están demasiado obsesionados en querer cambiar esa mínima cosa que puede verse o puede ni siquiera verse a los ojos de la otra persona y puede llegar a convertirse en un trastorno muy grave. ¿Cómo se te ocurre que podríamos mejorar ese entorno para no caer en todas estas consecuencias? Yo creo que eso influye mucho, primero, en uno mismo. O
sea, aprender a quererse uno mismo. La sociedad con la que uno anda, el círculo, el entorno, mis amigos también pueden o ayudar o de pronto no ayudarme en este proceso. Puede ser que personas, digamos, lo digan en broma o cosas así, pero eso realmente afecta, puede ser el estado de ánimo, hasta la persona cambia su perspectiva de las cosas o empieza a dudar, bueno, realmente sí me siento bien conmigo misma, realmente no. Entonces siempre va como en uno mismo, estar seguro de cómo uno se siente, de cómo uno se ve, y más que todo es en la seguridad que uno tiene. ¿Qué otros elementos podríamos agregar a esa lista para que el entorno mejore un poco con la cuestión de la salud? Que las redes no funcionen solo para mostrar lo bueno y lo positivo, sino que también funcionen mostrar que a veces hay días que nos cuesta levantarnos, y también está como en todas las academias, tanto colegios, universidades y todo, tengan un espacio donde brinden información para uno poder llegar a una buena salud tanto mental como física y llegar a crear un ser humano completo. ¿De qué manera ustedes creen que esa desinformación que pasa en redes sociales cae bien en algunos lugares y capaz que nos puede dar un rótulo para siempre? Hoy en día todo el mundo tiene déficit de atención porque es hiperactivo. Entonces no recaer de pronto en el error de pensar que por una o dos acciones que vos tengas ya tienes un diagnóstico que lo debe asignar o un psicólogo o un psiquiatra dependiendo de la situación. Nosotros nunca debemos autodiagnosticarnos sin ir a un médico, sin ir ante un profesional que realmente sepa el tema y realmente nos haga como un seguimiento y un proceso de qué realmente tenemos, y no confundir nuestras emociones o lo que sentimos en el momento con algo que puede ser realmente una enfermedad o algo que realmente sí es grave. Muchas gracias, chicas, por compartir conmigo sus experiencias y sus opiniones. Nosotros nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Chao, chao. Rafael, en esta conversación de Manuela hablaban mucho del tema de las redes sociales, que era lo que hablábamos también ahorita con Angie y un poco con Nidia. Esta gran cantidad de médicos, de personas que hablan de la salud, muchas sin saber, muchas que sí saben, pero uno se encuentra una gran cantidad de información que al final lo terminas a uno asustando. Claro, no, yo inclusive mientras fuera del aire hablábamos que el límite lo tiene que poner uno. O sea, a la red no hay quien le ponga límite, y creo que todos los días desafortunadamente nos damos más cuenta de eso. O sea, a ninguna de las redes, el nombre que le queramos poner, ninguna le pone límite. El límite lo tenemos que poner nosotros. Segundo, por ahí alguien alguna vez decía como que yo te regalo el miedo y te vendo la solución y te vendo la cura para el miedo. Desafortunadamente estamos en esa onda, o sea, como que todo es malo ahorita. Entonces, que el azúcar es mala, que la gaseosa aquí es mala, pero que entonces que el agua también es mala, y que entonces el pescado es bueno, pero entonces si te comes un gramo más de pescado, entonces también ya va a ser malo. Entonces todo se volvió malo, o sea, todo se volvió malo, pero todo es malo, pero yo te tengo la solución para todo eso malo. Entonces resulta que nosotros mismos somos los que tenemos que poner el filtro. Alguien en el comentario decía como que no, es que a las redes habría que ponerle filtro. Caterine, a las redes nadie las va a parar. O sea, el filtro somos nosotros mismos en la medida en que qué consumimos y qué no consumimos, y eso aplica para todo en la vida. Uno sabe qué series le gusta y cuáles no, qué películas ve, cuáles no, los noticieros uno sabe cuáles sí, cuáles no. Hay ahorita muchos influenciadores pues también pues, que se han enfocado como en el tema nutricional. Eso también hay que ponerle filtros. O sea, uno lo que pasa es que desafortunadamente los filtros se los terminas poniendo uno mismo a los amigos. Ve, Rafa, es que me llegó esto, ¿vos qué opinas de esto? Y yo, pues, hermano, yo opino, perdóneme la expresión, o sea, yo opino que esa persona es un charlatán. Si no, mira, por este lado sí es la cosa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la red no le pone rigor científico a nada. O sea, yo publico lo que yo quiera, lo que a mí me parezca, y si la señora o Angie lo consume, pues eso ya es una decisión de ustedes, y pues la gente no lo confronta. Y desafortunadamente confrontar la ciencia es muy difícil, porque confrontar la ciencia se requiere conocimiento. Se requiere conocimiento. No tenemos. Exactamente, entonces pues si a mí me venden un discurso muy chévere, que me puede llegar a gustar mucho. Como identificado. Exactamente, como identificado, pero lo que me están diciendo ahí es cualquier cosa. Caterine, me comí el cuento, me lo comí enterito. La cosa también es mirar más o menos quién está hablando, porque hay personas que no saben absolutamente nada, pero tienen una labia para hacerte pensar que sí, y terminas haciendo cualquier cosa en contra de tu salud porque confiaste en la palabra de cualquier influencer que no es un nutricionista, que no es un doctor, que no es un psiquiatra. Entonces es tener cuidado, es como mirar a quién estás siguiendo, ver que sí sea verídico toda la información que te está dando, o sea, no solo tragarte la información y ya está. Pero sí es cierto que todo ese volumen de información últimamente asusta mucho. Sí, claro que sí, porque era lo que les decía ahora, o sea, nos venden miedo, y como nos venden el miedo, pues compramos la cura, lo que sea.
y entonces, no, entonces que los carbohidratos hacen daño. Entonces resulta que pues ya la gente pues ya con unos déficits, con unas carencias nutricionales impresionantes, pues porque mi hermano Sí, pero absolutamente todo es carbohidrato, y colectivo. resulta pues que es que el cuerpo necesita carbohidratos para funcionar. No, que es que entonces que la dieta, que la hiperproteica. Pues claro que necesitamos proteínas para funcionar, pero cuando se te va la mano en la proteína, pues te tiras el riñón, o sea, es que así de sencillo. Entonces, y al final como que siempre, alguna vez yo he escuchado esa frase en una película, todo con moderación hasta la moderación. O sea, no se trata de que la vida se nos tenga que volver pues infame a punta de restricciones, cuando no, resulta que podemos vivir tranquilamente, pues haciendo todo sanamente, y cuando digo haciendo todo en serio, que aplica para todo en la vida. Si uno hace las cosas sanamente y con moderación, se puede vivir totalmente tranquilo. ¿Qué hacer para lograr, Rafael, este equilibrio? ¿Sí? Como que no excedernos en los cuidados de la salud, pero pues tampoco dejar de hacerlo. Es que, Caterina, me toca entonces como devolverme un poquitico en la conversación cuando hablábamos pues como de la estructura emocional. Hay estructuras emocionales que permiten esos grises y que permiten esos puntos medios. Hay estructuras emocionales que no lo permiten. O sea, hay estructuras emocionales que entonces, o Angie, o es mi amiga o es mi enemiga. No, pues, o sea, pues sí, somos amigos, así nos hablemos una vez a la semana y no pasa nada. Sí, pero no, Angie, es que si no me llamas 3 veces al día todos los días, entonces esta amistad se acabó. No, entonces desafortunadamente, pues con todos los temas que vivimos cotidianamente pasa exactamente lo mismo. Pues que sí, que es saludable preocuparse por la salud y por el bienestar, claro. Absolutamente, Caterine, pero cuando ya esa preocupación por la salud y preocuparme por estar sano ya cruza un límite en que mi funcionamiento se altera, ¿cómo se altera? Pues que resulta que entonces ustedes 3 me invitan a tomarme un café, no, es que Angie, si el café no está de tal forma y no es endulzado con tal otro, entonces yo ya no salgo, y entonces resulta que yo me encierro en mi casa y me aíslo de todo el mundo. Parte del funcionamiento de los individuos es eso, o sea, la convivencia, es sentarnos en una mesa a charlar y hablar de diferentes cosas, pero pues si yo ya dejo de hacerlo, porque entonces este cafecito entonces me va a caer mal, no, o sea, algo no está funcionando adecuadamente con mi sistema emocional y eso requiere una intervención. ¿Y cómo abordarlo desde las familias entonces? Siempre como atender eso pues que ahorita llaman banderas rojas, o sea, cuando la persona empieza, o dentro de la familia, dentro del ecosistema familiar, empiezan a notar esos cambios en el estado del ánimo, esos cambios en el funcionamiento, cambios en el estado de ánimo, cualquiera que sea. Y la familia es la que mejor lo conoce a uno, o sea, la familia la que lo ve a uno y dice, uy, este viene bravo, este viene triste, o este está feliz, o sea, que empiecen a como a notar esos cambios emocionales, 1, 2, el funcionamiento social, o que yo me aísle, o que yo me encierre, no, doctor, pero es que siempre ha sido encerrado, sí, pero es que ahorita se está encerrando más. Entonces, todos esos pequeños cambios son los que de una u otra forma son, como le decía yo, como alarmas o banderas rojas que me permiten decir, vea, aquí hay que intervenir, intervención la que sea psicológica, psiquiátrica, médica, la que la persona merite. Claro, lo más importante es buscar todo este tema terapéutico, uno mismo lo puede identificar, Por supuesto, ¿no? Que sí, no, que eso será lo ideal, porque desafortunadamente muchas personas van casi que empujadas, como que... Sí, normalmente no son conscientes de que están mal y ya prácticamente hasta que ya no están en un limbo muy malo es que no se dan cuenta de que sí necesitan la ayuda. Exactamente, y es como, pues, de pronto la frase que ya creo que la tercera es que la vamos a decir, o sea, el primer responsable de la salud y el bienestar es uno mismo, uno no lo puede descargar esa responsabilidad absolutamente a nadie, o sea, yo mismo soy, listo, que yo de pronto no lo note, pero bueno, si las demás personas lo notan, venga, al menos escuchar qué está pasando y no como cerrarme, no, a mí no me pasa nada, lo que le pasa a ustedes, por ahí no es la cosa. La recomendación entonces es, por supuesto, cuidar la salud, pero no hacerlo en extremo, todos los extremos son malos y ante cualquier síntoma alerta de que me estoy excediendo un poco, pues buscar a un profesional. Gracias por estar en Asunto de Familia. Con muchísimo gusto. Muchas gracias.